¿Dónde más te pagan por quedarte en casa y exhiben el cadver de un expresidente como si fuera un trofeo? Desde civiles con armas de guerra hasta osos con rango militar, descubrirás por qué en Rusia lo insólito es rutina. Exploraremos sus tradiciones más extravagantes, reliquias soviéticas y privilegios que solo el país más grande puede ocultar. Número 12. Disneyland Militar. El Disneyland americano puede dejarte con un teléfono lleno de recuerdos azucarados y una nube de sueños pastel. La versión rusa. Cambia el algodón de azúcar por acero frío. Bienvenidos al Parque Patriota, un lugar donde los niños no hacen fila para las atracciones en tazas de té. Se suben a los tanques soviéticos con la alegría de un niño que elige su caballo favorito en un carrusel. Este no es un parque de atracciones cualquiera. Es el homenaje más audaz de Rusia al poderío militar. Una especie de Disneyland militar donde las máquinas de guerra son la atracción principal y el patriotismo se exhibe en todo su esplendor. Escondido en la ciudad de Kubinka, a solo 53 kilómetros de Moscú, este extenso complejo abrió oficialmente sus puertas en 2015 bajo la dirección del presidente Putin. Y no se anda con rodeos en sus intenciones. El Parque Patriota es una celebración a todo gas del legado militar de Rusia. Una celebración tan directa y teatral que deja a los visitantes atrapados entre el asombro y la inquietud. En este paisaje surrealista, más de 268 aviones de la era soviética se encuentran congelados en pleno vuelo junto a más de 350 tanques de todo el mundo, seleccionados no solo como reliquias, sino como elementos de atrezo en un campo de batalla inmersivo e interactivo. Los visitantes no solo observan la maquinaria, suben a las cabinas, pilotan simuladores de vuelo, conducen tanques e incluso apuntan con rifles Kalashnikov reales a objetivos virtuales. Es una experiencia histórica práctica con un toque militar. La pieza central, la arena de biatlón de tanques, un recinto vibrante que convierte la guerra en un deporte competitivo, con equipos internacionales, multitudes entusiastas y explosiones coreografiadas. Pero el Parque Patriota no se limita a tanques y armas. Hay salas dedicadas a las fuerzas aerotransportadas rusas, exhibiciones espaciales y de misiles con cápsulas de cosmonautas escalables, y demostraciones tan impactantes que parecen sacadas de una película taquillera o un video de reclutamiento. Número 11. El legado del alcohol. Hay una razón por la que Rusia siempre encabeza las listas de consumo de alcohol. Y no es solo un estereotipo cultural, es parte de la historia. En 1859, las ventas de vodka financiaban más del 40% de los ingresos del gobierno ruso. En 2003, el país alcanzó su pico de consumo con más de 20 litros de alcohol puro por adulto al año. Eso equivale a tomarse un trago de vodka al día. Pero aquí es donde la situación se vuelve aún más surrealista. En la década de 1980, las estadísticas oficiales subestimaban la realidad. ¿Por qué? Bueno, la gente elaboraba su propio aguardiente y consumía alcohol ilegal en cantidades tan altas que ni siquiera el gobierno podía llevar la cuenta. La línea entre la bebida y la vida cotidiana se desdibujó por completo. Durante décadas, la cerveza ni siquiera se consideró alcohol. En serio, cualquier bebida con menos del 10% de alcohol por volumen se etiquetaba como refresco. Los rusos compraban cerveza a los vendedores ambulantes como si fuera una lata de refresco. ¿Vodka? Era prácticamente un grupo alimenticio. Estaba tan arraigado en la vida cotidiana que a veces se pagaba a los trabajadores en botellas en lugar de rublos. Las destilerías caseras florecieron, inundando el mercado con licor falsificado, a menudo tóxico. ¿El resultado? Un aumento repentino de las muertes por intoxicación etílica y una drástica caída de la esperanza de vida masculina. Para 2010, el gobierno ya no podía ignorar la crisis. El presidente Dmitry Medvedev tomó medidas drásticas, restringiendo la venta de alcohol en horario nocturno e imponiendo controles de precios para frenar el consumo. Ayudó, al menos en teoría, pero para entonces, el daño ya estaba hecho. Rusia ya se había convertido en el país donde la cerveza se consideraba agua y vodka, como medicina para el alma. Y sin embargo, esta enmarañada saga de intoxicación nacional es solo el preludio. Porque si crees que la historia de Rusia con el alcohol es extraordinaria, espera a escuchar sobre un hombre cuyo legado genético superó incluso la más salvaje borrachera de vodka, alguien cuya destreza reproductiva reescribió la definición misma de lo que significa ser padre de una nación.
Número 10. Padre de muchas naciones. En el pequeño pueblo ruso de Shuya, allá por el siglo XVIII, un campesino llamado Feodor Vasilyev cometió un acto tan escandaloso que parece folclore con un certificado de nacimiento. Nacido alrededor de 1707, Feodor no solo crió una gran familia, engendró una avalancha humana, no 1 ni 10, sino la asombrosa cifra de 87 hijos. Es una cifra tan grande que roza el mito. Sin embargo, el récord es inigualable y, siendo realistas, insuperable. Entre 1725 y 1765, él y su primera esposa, Valentina, dieron la bienvenida al mundo a esta extraordinaria prole a lo largo de 27 embarazos. Pero aquí es donde la cosa se pone matemáticamente alucinante. De esos 27 nacimientos, hubo 16 pares de gemelos, 7 grupos de trillizos y 4 grupos de cuatrillizos. Ningún niño nació solo. Era como si su árbol genealógico viniera preinstalado con ramas separadas. Aún más asombroso, 67 de estos niños sobrevivieron más allá de la infancia. Un milagro estadístico en un siglo donde la infancia a menudo terminaba antes de comenzar. El monasterio de Nikolsk consideró la historia tan extraordinaria que informó oficialmente los detalles a Moscú. Pero la historia de Feodor no terminó ahí. Tras la muerte de Valentina, Feodor se volvió a casar y tuvo 18 hijos más con su segunda esposa, lo que elevó el total a la increíble cifra de 87. Para 1782, a los 75 años, 82 de esos niños seguían vivos, vagando por la campiña rusa con la sangre de Feodor en las venas. Sin embargo, en las sombras de la historia rusa, donde la verdad a menudo se disfraza de leyenda, se descubren constantemente fenómenos más extraños. Y hablando de los peculiares guardianes que han protegido los tesoros más preciados de Rusia, las historias de centinelas de 4 patas que acechan en los salones de mármol de los palacios imperiales y los misterios que encierran las paredes de los museos harán que el legado de Feodor parezca casi ordinario en comparación. Número 9. Ciudadanos peludos del país. Lo que comenzó como un intento desesperado por proteger arte invaluable, se ha transformado lentamente en una de las formas de servicio más inusuales y encantadoras de la historia rusa. Todo empezó con Pedro el Grande, quien, tras una gira por los Países Bajos, trajo un solo gato al palacio. Pero fue su hija, la emperatriz Isabel, quien abrazó de verdad la causa felina. No se limitó a adoptar unos pocos gatos callejeros. Encargó una colonia entera de hábiles gatos de Kazán con una sola misión: cazar las ratas de palacio. Lo que empezó como un simple control de plagas se convirtió en algo mucho más oficial. En 1745, la emperatriz declaró a los gatos los cazadores de ratas oficiales del imperio, otorgándoles un título y una función que ha perdurado durante siglos. Hoy, más de 50 descendientes de aquellos cazadores originales de Kazán deambulan por los pasillos del sótano del Museo Estatal del Hermitage. Cada uno de ellos es un guardián designado de los 3 millones de obras de arte del museo. Pero no se equivoquen, estos no son los típicos gatos domésticos dormilones. Son veteranos peludos de algunas de las horas más oscuras de Rusia. Sobrevivieron a la invasión de Napoleón, resistieron la revolución bolchevique y resistieron el brutal asedio de Leningrado. Escondidos en los niveles inferiores del museo, estos gatos están bien alimentados, bien cuidados y tratados como reyes peludos. Sin embargo, el papel de los gatos en Rusia no se limita a las paredes del museo. En alta mar, las tripulaciones navales rusas llevan mucho tiempo manteniendo gatos a bordo, no solo por su habilidad para cazar ratones, sino también por su supuesto sexto sentido. Los marineros creen que los gatos pueden presentir tormentas, detectar la mala suerte e incluso pronosticar el tiempo. Tanto es así que los gatos de barco siguen formando parte de la armada rusa, a menudo fotografiados descansando en cubierta o acurrucados junto a los marineros. Un gato pelirrojo incluso acompañó un viaje militar a Siria, ronroneando discretamente. Donde la mayoría de las naciones dejaron atrás ideas como la tradición marinera, Rusia se incorporó y lo convirtió en tradición. Desde los sótanos de los palacios imperiales hasta las cubiertas de los buques de guerra, el gato en Rusia no es solo una mascota o un cazador de plagas. Es un símbolo silencioso de supervivencia, superstición y servicio al Estado. Número 8. El lago radiactivo. Fue una vez una serena extensión de agua escondida en los Urales del sur de Rusia. Un pequeño y tranquilo lugar que reflejaba cielos azules, nubes pasajeras y la ilusión de paz.
Pero hoy, es el tipo de lago en el que no se nada, no se cruza en bote y definitivamente no te acercas a menos que estés en una situación de riesgo. Solo 60 minutos en sus orillas son suficientes para matarte. No por ahogamiento, ni por veneno, sino por algo mucho más siniestro. Una radiación tan fuerte que podría freírte por dentro antes de siquiera sudar. Este lago no parece un monstruo. Eso es parte del horror. Se encuentra dentro de los terrenos de la Asociación de Producción Mayak, con un aspecto tranquilo, casi olvidable, hasta que descubres lo que esconde. Considerado el lugar más contaminado de la Tierra por el World Watch Institute, el lago Karachay no es un refugio tranquilo. Es una bomba de relojería acuática, una superficie inmóvil que enmascara décadas de temeridad nuclear. Todo comenzó en 1951. Ingenieros soviéticos, trabajando bajo el manto del secretismo de la Guerra Fría, comenzaron a verter residuos nucleares directamente al lago con la misma naturalidad con que se arrojaba la sopa del día anterior. Año tras año, barril tras barril, se vertían residuos radiactivos en sus profundidades. Hoy, esa mezcla tóxica forma una capa de lodo radiactivo de 3,3 metros de profundidad que recubre el lecho del lago, repleta de entre 12 y 15 millones de curios de isótopos de larga vida, como el cesio-137 y el estroncio 90. La pesadilla no se detiene bajo el agua. Incluso la niebla que flota perezosamente sobre la superficie no es solo humedad, es muerte en forma de vapor. Una sola ráfaga de viento, una fuerte tormenta, o Dios no lo quiera, un tornado, podrían elevar partículas radiactivas al aire y esparcirlas por la región como un veneno invisible. No es una hipótesis, ya ha sucedido antes. Y cuando baja el nivel del agua, es aún peor. En épocas de sequía, el lecho del lago queda expuesto, convirtiendo el lodo letal en polvo radiactivo. Una sola brisa basta para dispersar la contaminación a kilómetros de distancia. Pero quizás lo más escalofriante, el peligro no se limita a Karachay. El cóctel radiactivo en su fondo se filtra a las aguas subterráneas cercanas, amenazando la tierra circundante como un cáncer invisible. Incluso la niebla que flota suavemente sobre el lago en una mañana fría lleva el espectro de la muerte, susurrando silenciosas advertencias a cualquier alma lo suficientemente insensata como para acercarse. Sin embargo, por aterrador que sea este lago atómico, palidece en comparación con lo que nos espera. Una iniciativa gubernamental tan audazmente íntima que haría sonrojar de curiosidad incluso a las sociedades más progresistas. Número 7. La fiesta más íntima de Rusia. ¿Y si el patriotismo no significara marchar en desfiles ni ondear una bandera, sino apagar las luces, aumentar el romanticismo y formar jóvenes ciudadanos para su país? En uno de los experimentos sociales más audaces y sonrojantes imaginables, la región rusa de Ulyanovsk, cuna de Vladimir Lenin, convirtió el 12 de septiembre en un llamado nacional a la acción. Oficialmente conocido como el Día de la Concepción, esta festividad estatal no solo fomentaba el romance, sino que lo incentivaba. Las parejas que concibieron en esa fecha y dieron a luz exactamente 9 meses después, el 12 de junio, Día de Rusia, fueron recompensadas por el gobierno local. Y no hablamos de gestos simbólicos, hablamos de premios reales y tangibles, camionetas nuevas, aparatos electrónicos e incluso dinero en efectivo. Una región entera donde, un miércoles por la mañana, las calles estaban en silencio, las oficinas medio vacías, las cortinas corridas, y no por una tormenta de nieve. Se debía a que los ciudadanos cumplían con un deber cívico muy diferente, uno impuesto por el propio gobernador regional. Instaba a la gente a faltar al trabajo y cumplir con su parte patriótica en la cama. Era en parte política pública, en parte experimento social y en parte un concurso bizarro, solo que lo que estaba en juego era la vida misma. Los cálculos tenían que ser perfectos. Concebir el 12 de septiembre, dar a luz el 12 de junio y ¡zas! Eres un contendiente en la lotería más extraña e íntima de Rusia. A medida que la gestación se convertía en un evento patrocinado por el Estado, un nuevo tipo de entusiasmo comenzó a circular por Ulyanovsk. Mientras algunos ciudadanos corrían las cortinas para ir a sus dormitorios, otros se dirigían a un lugar de encuentro muy diferente, uno que no celebraba la creación de una vida, sino un orgullo ruso completamente distinto. Y créanos, lo que vino después hizo que el día de la concepción pareciera completamente común.
Número 6. La exhibición de Lenin. Dicen que los muertos deben descansar, pero un hombre que murió hace casi un siglo aún recibe a miles de visitantes cada día con la misma serenidad que poseía en vida. En la Plaza Roja de Moscú, Rusia, bajo la imponente sombra de las antiguas murallas del Kremlin, yace el cuerpo del primer líder de la Unión Soviética. Desde 1924, el cuerpo de Vladimir Lenin ha permanecido en exhibición pública 4 días a la semana, aparentemente inalterado desde el día de su muerte, gracias al embalsamamiento, encerrado en un sarcófago de cristal que transforma la mortalidad en una danza imposible con la eternidad. El mausoleo cúbico, diseñado por el arquitecto Alexei Shushev como símbolo de la eternidad, alberga no solo un cadáver, sino un triunfo del ingenio humano sobre la ley más inexorable de la naturaleza, la decadencia misma. La oscura tumba de granito esconde secretos que harían envidiar al mismísimo Frankenstein, pues en sus profundidades se encuentra un laboratorio donde equipos específicos de bioquímicos, anatomistas y biólogos, creados exclusivamente para la preservación de Lenin, realizan su arte con una precisión científica que roza lo sobrenatural. Lenin ahora luce pestañas postizas, las originales perdidas durante los primeros experimentos de embalsamamiento. Mientras tanto, su nariz, rostro y cuencas oculares han sido meticulosamente reesculpidas. El equipo de preservación emplea técnicas de microinyección, insertando jeringas hipodérmicas individuales llenas de agentes embalsamadores directamente en partes específicas del cuerpo. Los globos oculares sintéticos impiden el colapso de sus cavidades orbitales, y sus restos se sumergen anualmente en soluciones de glicerol y acetato de potasio. Su cuerpo literalmente sigue vivo, pues incluso existe una técnica que lo hace parecer como si aún respirara. Esto no es una simple preservación, es la resurrección a la inversa. Un hombre suspendido entre la vida y la muerte en reposo perpetuo, vigilado por guardias silenciosos que acompañan a los peregrinos reverentes ante su figura encapsulada en una silenciosa procesión. Pero el sueño eterno de Lenin es solo el comienzo de la colección de imposibilidades de Rusia, pues en las gélidas regiones del norte se encuentra el fuerte Zverev, donde se ha llevado a cabo un tipo de preservación completamente diferente, una preservación sangrienta que desafía no las leyes biológicas, sino la propia estructura del tiempo. Número 5. El fuerte Zverev. Las leyes de la física suelen cumplirse en la mayoría de los casos y situaciones naturales, pero este no es el caso del fuerte Zverev, un lugar donde las mismas leyes de la física parecen doblarse, y los sólidos muros de ladrillo caen en cascada como cascadas congeladas de piedra fundida, desafiando todo lo que creías saber sobre el fuego y las llamas. Oculto en las desoladas costas del mar Báltico, al norte de Kronstadt, el fuerte Zverev cuenta la historia de cómo las cosas pueden cambiar en un instante. Durante un incendio que ardió durante semanas, las temperaturas fueron tan infernales que transformaron la mampostería centenaria en grotescas esculturas de horror fundido. Construida en la década de 1860 por el visionario ingeniero Konstantin Zverev, esta fortaleza con forma de hongo fue revolucionaria para su época, ya que fue la primera en Rusia en utilizar asfalto como material de construcción. En su época, sus suelos brillaban con soluciones bituminosas naturales y durante más de un siglo sirvió como un fiel guardián del Golfo de Finlandia, posteriormente reconvertido en depósito de municiones y campo de entrenamiento militar, donde los ecos de las prácticas de artillería aún resonaban en sus curvos pasillos. Entonces, llegó 1970, el año en que el fuerte Zverev sufrió un apocalipsis de fuego. Se desató un incendio devastador que duró varias semanas, generando temperaturas de hasta 2000 grados centígrados, lo suficientemente altas como para derretir los mismos ladrillos. Cuando el infierno finalmente se calmó y los investigadores se atrevieron a entrar en los restos enfriados, descubrieron algo incomprensible. El techo del sótano se había derretido y goteaba como estalactitas en una cueva infernal. Algunos especulan que los rusos estaban probando un nuevo tipo de arma, posiblemente un compuesto con alto contenido de fósforo similar al napalm que ardía a temperaturas excesivas. Otros hablan de lubricantes desechados por descuido y munición desmantelada que se incendiaron en una pesadilla química incontrolable. La verdad permanece enterrada bajo capas de piedra fundida y secretismo militar, lo que convierte al fuerte Zverev en el recordatorio más inquietante de Rusia.
Algunos incendios arden con tanta intensidad que pueden convertir paredes sólidas en terror líquido. Pero mientras piensas en Rusia y su afinidad por los sucesos extraños, comparte este video con quien necesite escucharlo, porque estamos a punto de descubrir una regulación tan extraña e incomprensiblemente específica sobre las prendas más íntimas que usamos, que hace que una casa casi derretida parezca perfectamente razonable en comparación. Número 4. La prohibición de la ropa interior. En 2014, se aprobó en Rusia un decreto peculiar que sorprendería incluso al viajero más experimentado. Sí, lo creas o no, la ropa interior y la lencería de encaje están prohibidas en Rusia. Este edicto es tan extraño que desafía la esencia misma del atractivo femenino, despojándolo de algo íntimo y delicado. ¿Qué podría unir a los gobiernos de 3 poderosas naciones en una condena unánime de algo tan fundamentalmente personal, tan discretamente hermoso, que su mera mención provoca una oleada de desconcierto en todos los continentes? La respuesta está en la extraordinaria prohibición rusa de la ropa interior de encaje sintético, implementada como parte de las regulaciones de la Unión Aduanera Euroasiática que entraron en vigor ese año. El gobierno ruso, junto con Bielorrusia y Kazajistán, declaró la guerra a las delicadas bragas de encaje y la lencería sintética, alegando problemas de salud relacionados con la absorción y retención de humedad. La ley exige que toda la ropa en contacto con la piel contenga al menos un 6% de algodón, mientras que el encaje y los materiales sintéticos solo alcanzan tasas de absorción de entre el 3% y el 3,6%. El espectáculo surrealista alcanzó su punto álgido cuando las mujeres salieron a las calles con ropa interior en señal de protesta, desafiando con sus voces la nueva ley contra sus derechos. Este golpe legislativo transformó a Rusia en una tierra donde el algodón reina y el encaje se convierte en contrabando, donde el Estado se asoma a las cámaras más privadas de la elección personal con la solemnidad de un fallo del Tribunal Supremo sobre seguridad nacional. Si bien afectó profundamente a los ciudadanos rusos, cualquiera que decida visitar el país en el futuro tendrá que reconsiderar llevar ropa interior de encaje y lencería, ya que también se prohibieron las importaciones. Por curioso que parezca, la prohibición de la preciada ropa interior de encaje de las mujeres rusas es bastante trivial comparada con otro capítulo del peculiar gobierno ruso. Uno que implicaba un tipo diferente de cuidado personal que antes requería que los hombres pagaran literalmente por el privilegio de su propio vello facial. Número 3. Impuesto a la barba. Bienvenidos a la Rusia de Pedro el Grande, donde el simple acto de lucir vello facial podía vaciar las arcas más rápido que una noche de juego, y donde los hombres se desplazaban por el filo de la navaja entre la identidad espiritual y el decreto imperial. En 1698, el zar Pedro III de Rusia, tras una gira por Europa, instituyó un impuesto a la barba como parte de un esfuerzo por alinear la sociedad rusa con los modelos de Europa Occidental. Dado que los hombres de Europa Occidental se afeitaban bien, Pedro creía que Rusia tenía una apariencia anticuada, y al imponer el impuesto, pondría al país al día, transformando los aspectos más íntimos de la masculinidad en asuntos de ingresos estatales e ingeniería social. Con una demostración física durante la celebración de su regreso, el propio Pedro tomó unas tijeras y afeitó las barbas de los hombres presentes. El audaz monarca decretó que las barbas tradicionales rusas, símbolos de la piedad ortodoxa y la dignidad masculina durante siglos, costarían a partir de entonces muy caras a quienes las llevaran. Para la nobleza y los comerciantes, el impuesto podía alcanzar los 100 rublos anuales. Los plebeyos y campesinos podían conservar la barba, pero debían afeitarse cada vez que entraban en una ciudad. Quienes se atrevían a desafiar la visión imperial del afeitado impecable se enfrentaban a un destino más humillante que cualquier sanción económica. El zar autorizó a la policía a afeitar pública y forzosamente a quienes se negaban a pagar el impuesto, convirtiendo las calles en escenarios de persecución folicular. Sin embargo, para quienes pagaban su cuota, la salvación llegaba en forma de valiosos objetos para la barba, medallas de cobre o plata que mostraban nariz, bigote y barba en un lado y el águila imperial en el reverso. Prueba tangible de que en la Rusia de Pedro el Grande, incluso el pelo de la cara pertenecía al Estado, y la libertad podía comprarse, literalmente, con un bigote a la vez.
Aunque los impuestos sobre la barba ya no existen, existe otra tradición que abraza el extremo opuesto, la de sumergir el cuerpo en aguas tan gélidas que podrían detener un corazón. Número 2. Una tradición de baños fríos. ¿Alguna vez has sentido tanto frío que se te helaba la sangre en las venas? Esta es la amenaza que enfrentan constantemente los rusos debido a una tradición que se remonta a varios años atrás. Mientras que en otros países los ciudadanos se abrigan en capas durante el invierno para abrigarse, los rusos rompen la norma dándose un chapuzón en las aguas heladas. La tradición de bañarse en pozos de hielo está integrada tanto en ceremonias sagradas como en costumbres populares, con elaboradas procesiones y supersticiones místicas que envuelven el ritual en un significado sobrenatural. Lo que ocurre en el gélido paisaje ruso cada invierno es extraordinario, una unión de la resistencia humana en el contexto más brutal de la naturaleza. Durante la Epifanía, en una retorcida recreación del bautismo cristiano, los creyentes rusos conmemoran el evento recreando ese bautismo en estanques y ríos, sumergiéndose en agua helada bendecida por un sacerdote a través de agujeros cortados en el hielo, una triple inmersión que, según los creyentes, purifica cuerpo y alma, a la vez que expulsa los malos espíritus de sus cuerpos mortales. Pero es mucho más que eso. Esta práctica revela una nación que ha aprendido a bailar con la muerte misma, encontrando en el abrazo del hielo líquido no solo vigor físico, sino una trascendencia espiritual que desafía toda lógica terrenal. Puede que te dé escalofríos, literalmente, pero te preparará para un descubrimiento en las profundidades del rincón más implacable de Siberia, un lugar donde el aire mismo se convierte en una entidad viva y la existencia humana se tambalea al filo de la imposibilidad. Número 1. La última edad de hielo en la Tierra. Imagina un lugar donde tu aliento se cristaliza en el aire, tus pestañas se rompen como vidrio con cada parpadeo, y donde el suelo bajo tus pies no se ha descongelado en milenios. En lo profundo de la República de Sajá, al noreste de Rusia, en un valle donde las montañas conspiran para atrapar el aire ártico como prisioneros en una mazmorra helada, hay un asentamiento que te obliga a experimentar cómo fue la edad de hielo. Se trata de Oymyakon, un pueblo considerado el lugar habitado más frío de la Tierra. Aquí, el invierno no es solo una estación, es un asedio de 6 meses donde las temperaturas promedian menos 58 grados Fahrenheit o menos 50 grados centígrados. En verano, la temperatura solo alcanza los 35 grados centígrados y dura unos meses antes de que llegue el invierno. En 1924, la temperatura invernal estableció un récord mundial con la temperatura más baja, menos 96 grados Fahrenheit. Pero a pesar del clima gélido y la temperatura implacable, aproximadamente 500 residentes consideran Oymyakon su hogar. Su existencia es una prueba viviente de la resiliencia humana. Estos guerreros árticos viven en un reino donde las carreteras se congelan por completo durante el invierno y donde incluso las pestañas pueden congelarse, transformando la supervivencia diaria en una épica saga de adaptación. Los coches se dejan en marcha para evitar que se congelen, las tuberías se congelan y revientan, lo que obliga a la recolección y gestión manual del agua y a baños al aire libre. El suelo bajo sus pies permanece permanentemente congelado, creando una base tan sólida e implacable como el granito, que debe descongelarse antes de que alguien pueda ser enterrado en ella. Pero ¿cómo sobreviven? Los residentes centran sus vidas en la autosuficiencia, la ganadería, la caza, la pesca y la recolección de madera. Su existencia cotidiana se desarrolla como escenas de un cuento de hadas congelado, donde cada respiración se convierte en poesía visible, y donde el simple acto de salir requiere la valentía de un explorador que se aventura en lo desconocido. Nos vemos en el próximo video.